Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo y con él muchas cosas importantes que conversar. También es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y vamos a hablar de gobierno, vamos a hablar de política con Antoliano Peralta. Buenos días, bienvenido, un honor y un privilegio que nos acompañe. Muchas gracias, buenos días a todos, el privilegio es para mí. Antoliano, iniciar hablando en su rol de consultor jurídico. Ha habido algunos temas de debates muy puntuales desde el punto de vista de el tema de la reforma constitucional, el tema de los fideicomisos. El país está por situaciones exógenas, el mundo está convulsionado, situaciones económicas, a ustedes les ha tocado un momento difícil para gobernar y eso es así, nadie lo puede negar. Pero el tema, Antoliano, de la modificación constitucional en este momento, la oposición la ha torpedeado la discusión diciendo que hay otras prioridades, que la gente lo que está es en la canasta básica, que esta es una modificación que ustedes han planteado traída por los pelos por un interés particular en sí, en esencia. ¿Qué busca el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno con esta modificación constitucional? Muy bien, muchas gracias. No se trata de una modificación constitucional como objetivo final, sino se trata de un paquete de reformas legislativas que el presidente Abinader anunció desde cuando era candidato y aún después en la transición, y que está en el programa de gobierno del presidente. Y algunas de esas reformas implican tocar a la Constitución levemente. Es una reforma puntual. Ojalá que todas las reformas, todas las iniciativas legislativas que el presidente y el Poder Ejecutivo tienen interés de implementar no estuviesen al margen de la Constitución y este debate no se estuviese dando. Yo me atrevo a asegurar que dentro de las propuestas legislativas que no implican tocar la Constitución, hay algunas que impactan tanto, igual o más que lo que se está tocando la Constitución. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos propuesto una nueva ley de compra y contrataciones públicas, para lo cual no hay que reformar la Constitución, porque no está normado por la Constitución. Pero nadie habla de eso. Sí, veo que a la gente no le interesa. Sí, nosotros propusimos, que ya está depositado, no, se va a depositar esta semana, un proyecto de ley para regular al Tribunal Contencioso Administrativo. Pero yo no veo que nadie me pregunte de eso. Es decir, pongo estos dos ejemplos, porque hay otras muchas leyes más, que algunas de las cuales ya se han aprobado. Por ejemplo, como aquella ley de simplificación de trámites, que la gente casi no la conoce todavía. Eso dentro del plan de lo que el presidente llama burocracia cero. O sea, él tiene como objetivo disminuir trámites, plazos y gestiones para las operaciones que se hacen frente a la administración pública. Y fíjense que volviendo al Tribunal Superior Administrativo, popularmente no se conoce tanto la importancia del Tribunal Superior Administrativo. Pero este es el órgano judicial que regula los conflictos y las relaciones entre el Estado, entre la administración pública y la población y los particulares. Entonces, eso debería llamar la atención de la gente. Ahora bien, ¿por qué el tema de la Constitución llama tanto la atención? Bueno, porque es más noticia para la oposición que quiere tomar esto con un criterio político. No es lo mismo decirle a la gente
quieren implementar una ley para regular al Tribunal Contencioso Administrativo. Eso no le dice nada a la gente, pero cuando dicen, quieren modificar la Constitución. Y además ahora la gasolina está cara, hay una guerra, salimos de una pandemia. ¿Por qué hay que modificar la Constitución en este momento? Eso lo ha dicho mucha gente, incluso gente que no son políticos, como líderes religiosos, que han venido escuchando eso y lo han venido repitiendo sin detenerse a razonar en lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, nosotros propusimos una modificación que es la mayor en la parte donde más se toca la Constitución, que es lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Eso fue una promesa del presidente. Él dijo, no voy a designar un Ministerio Público, por lo menos la cabeza del Ministerio Público, que sea político. La misma Constitución prohíbe que el Ministerio Público incursione en política. Pero resulta que la Constitución actual dice que el procurador lo designa el presidente. Entonces no hay salida, tiene que designarlo. Entonces el presidente dice, bueno, pues como la Constitución todavía dice eso, yo quiero buscar la representación del Ministerio Público que parezca más independiente, que no sea un dirigente del PRM. Bueno, apareció Miriam Germán. Había varios nombres que se barajaron y él entendió que la que estaba más alejada de la militancia y que era además una funcionaria de carrera judicial, fue fiscal y fue juez de la Suprema. Bueno, Miriam Germán. Ahora, el presidente dice, ¿qué garantía hay de que cuando yo deje de ser presidente se va a escoger un Ministerio Público independiente? Bueno, vamos a hacer una ley que modifique el funcionamiento del Ministerio Público. Pero resulta que hay un elemento en la Constitución, un artículo, una línea que hay que tocar. ¿Por qué? Porque se ha dicho, y eso lo ha repetido mucho el expresidente Leonel Fernández, que el Ministerio Público es independiente, tiene independencia administrativa, funcional y qué cosa. Y presupuestaria, creo que dice la Constitución. Entonces él dice, el Ministerio Público ya es independiente. Claro, es un eufemismo, ¿no? Eso es una... Si no fuera una persona tan respetada como el presidente Fernández, yo pensaría que eso es una tomadura de pelo, porque ¿qué independiente? ¿Independientemente de qué? Nosotros estamos hablando no de una independencia financiera, de que el procurador pueda manejar su presupuesto, nombrar su personal. No, no, no. Estamos hablando de una independencia política. Y esto solo se logra si la sociedad concibe un mecanismo de designación del Ministerio Público que no dependa del presidente de turno. Porque no siempre el presidente se va a llamar Luis Abinader. Antoliano, mire, primero reiterarle, ¿verdad?, nuestro agradecimiento y por la deferencia de estar acompañándonos aquí. Nos sentimos privilegiados. Antoliano, yo pienso que es hasta natural que la gente le preste más atención al tema constitucional que a lo que usted está señalando, que son importantísimos. Estamos hablando del contrato social, que es la Constitución. Ahora, ya ustedes han encontrado el rechazo por lo menos de los principales partidos. Hablo del PLD, hablo del PRD y hablo de la Fuerza del Pueblo. Reformar la Constitución, independientemente de que las cosas sean positivas, como lo están señalando, requiere una mayoría calificada. Eso establece la Constitución. ¿Ustedes han pensado en cuál es el próximo paso que van a dar? ¿Van a retirar ese proyecto? ¿O cuáles son los pasos que ustedes han visualizado para ver si logran una reforma constitucional? Nosotros estamos ante la mesa de discusión del Consejo Económico y Social. Ahí hay varios sectores, que no solo es el sector político, está el sector empresarial, laboral, social, la academia, los partidos políticos. Se retiraron 3 partidos políticos importantes. Los que manejan el legislador. Porque tienen legisladores. Yo no puedo adelantar cuáles van a ser los próximos pasos, porque primero porque
eso no es una atribución mía directamente. Y segundo, porque pienso que hay tiempo de que todos los sectores que inciden en esto vuelvan a la sensatez. Incluso yo le voy a decir, si fuera yo, y esto no es una propuesta del presidente Abinader, lo que voy a decir ahora, si dependiera de mí, esto es una opinión personal mía, yo transaría cualquier otro elemento de la reforma constitucional por la exclusión del procurador del Consejo de la Magistratura y un mecanismo de independencia en su designación. Mientras tanto, hasta que las mentalidades se vayan acomodando a esta propuesta. Porque para mí, y estoy hablando a título personal ahora, para mí el elemento fundamental de la propuesta es dejar como legado, cuando este gobierno termine, esa reforma en el Ministerio Público. Yo creo que la sociedad dominicana lo necesita y que no hay circunstancias que lo impidan. Porque esto de que hay una guerra en Ucrania, que es una desgracia mundial, eso no impide que la Asamblea Revisora, la vida tiene que seguir aquí, se reúna y tome una decisión. ¿Por qué tenemos que seguir con el procurador formando parte de la matrícula del Consejo de la Magistratura? Que por cierto, eso es un voto más para el presidente, se presume, es un funcionario que él designa. Es decir, el presidente, las propuestas implican restarse poder. Y yo creo que es la única vez en las 39 o 40 reformas que se le harían a la Constitución Dominicana en que un presidente propone una reforma para restarse poder. Así es. ¿Qué quiere él, por ejemplo? Él quiere que haya más control en la fiscalización de las cuentas públicas. Cámara de Cuentas y Contraloría, apuntalar las atribuciones de esas dos instituciones y hacerlas más independientes, que no dependan del Poder Ejecutivo, nada más se habla del Ministerio Público. Él quiere que un funcionario que lo designa a él, como el procurador, no forme parte del Consejo de la Magistratura. Él quiere que el procurador y 7 procuradores adjuntos, que actualmente lo nombra el presidente, que no lo nombre él. Y la oposición dice que va para la calle a protestar por eso. ¿Alguien me lo puede explicar? Antoliano, a raíz de este debate de la reforma a la Constitución, han salido a la luz videos de la posición que tenía el presidente antes de ser presidente, donde él hablaba de que no estaba de acuerdo con una modificación a la Constitución. Interesante. Y de hecho, él tenía conocimiento de todo eso que usted establece que tiene la Constitución del Ministerio Público Independiente, y aún así él hablaba de que no estaba de acuerdo con la modificación. ¿No será que hay algún trasfondo en esta iniciativa de modificar la Constitución que no tiene nada que ver con el tema de la justicia independiente? Esa pregunta, ¿usted me la hace a título personal o usted dice que son comentarios? No, yo digo que la gente está hablando, o sea, ha sacado a la luz el video. Entonces, muy bien. Suerte que es la gente que lo dice. Bueno, los videos están ahí. No, porque yo le digo, porque para mí esas dos cosas es una pregunta interesante la que usted formula, porque usted está recogiendo el sentimiento de la gente. Pero no, es una declaración que está sí, ahí pero para mí entrevistaron en un programa. Ok, Ajá. Son las dos mayores solemnes tonterías que se han planteado en este debate. Y se lo voy a explicar a usted. No se lo estoy indilgando a usted, ¿no? Lo digo por lo siguiente. El presidente decía que, y protestó, y fue al frente del Congreso a protestar porque se reforme la Constitución para beneficiar al presidente con una tercera reelección. ¿Verdad? Eso era. El presidente no está modificando la Constitución para él beneficiarse con una tercera reelección. Eso es lo primero. Y lo segundo, usted me dijo dos cosas. Sí, hay un trasfondo. Lo otro, exacto. El trasfondo, doctor. Yo decía, y eso se lo decía en un intercambio de comunicación con el obispo Masalle. Yo decía, y repito aquí, ¿por qué no discutimos lo que está propuesto?
y no lo que se presume que se quiere reformar. El presidente mandó una carta. Cuando él anunció la reforma, la propuesta, él mandó una carta al Consejo Económico y Social diciendo: no propondré, no impulsaré y no apoyaré ningún otro elemento en la reforma que no sean lo que están propuestos en el proyecto de reforma. Entonces eso está claro. No hay nada detrás. ¿Y qué puede haber detrás? Lo que nosotros queremos que se reforme está propuesto. Además, yo le voy a decir, ¿algunos de ustedes abogados? Claro. Ok, bien. Ustedes van a entender muy bien lo que le voy a decir y ojalá que la gente que me escucha lo entienda. La Constitución actual prevé que para hacer determinados tipos de reformas hay que ir a un referendo. Es imposible reformar algunos elementos como lo que se están sugiriendo si no se va a un referendo. La ley de referendo, que no existe, fue propuesta por este gobierno y está en el Senado. Perdón, está en la Cámara de Diputados y no ha sido aprobada. No existe ley de referendo. Eso es como hacer unas elecciones sin ley electoral. No hay posibilidad de introducir determinadas modificaciones a la Constitución si no es previamente no, porque el referendo tiene que refrendar, por eso se llama referendo aprobatorio. Entonces todo eso es producto... Antoliano, es momento de mis compañeros, pero eso que usted está diciendo ahí es un titular de periódico. Lo que ¿Qué usted fue lo no que está dijo, dando. Antoliano? ¿Qué fue lo que dijo el doctor? A ver si yo lo interpreto. Usted lo que nos está diciendo a nosotros es que eso que se ha estado diciendo desde la oposición, de que la intención de modificación por parte del gobierno es de que para bajar el 50 más 1 a 40, para eso poder tocarse tiene que haber previamente un referéndum que apruebe eso y entonces después habría que conocer eso. Eso es lo que usted nos está diciendo a nosotros. No, primero habría que aprobar determinadas reformas de las que se están diciendo. Habría que aprobarla y luego someterla a un referendo para que el pueblo en votación Lo libre apoye. diga: sí, queremos que se modifique la Constitución en ese Pero sentido. eso no Esto que está aplica. diciendo Antoliano aquí es un palo No, noticioso. pero no aplica porque el referéndum que establece la Constitución es sobre derechos fundamentales. Bueno, Y la elección y el tope de la elección a nivel electoral no es un derecho fundamental. no quiero entrar en discusión sobre lo que son los derechos fundamentales porque eso es un término... No, porque es que el referéndum que tenemos, hay varios tipos de referéndum: revocatorio de mandato, aprobatorio, etc. Pero quisiera... Y el nuestro es sobre derechos fundamentales. Sí, no. La Constitución especifica claramente cuáles son los temas Sí. que no se pueden reformar si no es por referendo. No me he referido a ello. Yo he dicho que determinados temas de cierta trascendencia no pueden ser modificados en la Constitución si no previamente, si no están refrendados por un referendo aprobatorio. Y he dicho que la ley de referendo fue propuesta, que por cierto nadie dijo nada de esa ley. Es una ley de gran trascendencia. Y la ley cursa en el Congreso y no ha sido aprobada. Lo que pasa es que, don Antonio Llegano, hablar de todo la palestra de propuestas que ha sometido el Ejecutivo para ser discutido en el CES es muy amplia. Y obviamente que uno hilvanar un planteamiento por cada una de ellas no va a pasar más allá del mandato de este gobierno. Entonces, lo principal que se está estableciendo aquí es la reforma a la Constitución. Vámonos a la jerarquía de normas. Y por eso se centra el debate ahí. Ahora bien, yo lo que veo es, don Antoliano, es Milagros Ortiz Bosch, Sí. enarbolando un elemento que viene susurrándose desde que se establecía en el Partido Revolucionario Dominicano, que a Peña se le engañó con el 40 más 1, con el 50 más 1. Pero él firmó el Pacto por la Democracia, pero aún así se enarboló el planteamiento de que se le engañó, sobre todo después que perdieron
de Leonel Fernández en el 96, en segunda vuelta. Segundo, Carlos Salcedo, un abogado que presta debidamente sus servicios al Ejecutivo en toda esta propuesta de reforma, en una entrevista con el director de Carlos Acento. Salcedo no. Bueno, pero parece que está muy instruido. Al pasado. De los detalles. No, porque estaba en una entrevista con No, el yo director de Acento. yo le pasé a Carlos la propuesta de reforma, me la pidió para... Pero y Carlos no dice trabaja que para el Poder Ejecutivo ni trabajó en esa propuesta. más que válida la precisión, porque la apreciación que daba es que estaba muy empoderado de la dinámica. Y Sí, tú pues dices, lo estudió. Consultor a modo de consulta, es un abogado ilustre en de este país. Así es. Entonces, el tema está en que señala él en esa entrevista con el director de Acento que lo que sigue ahí es, y lo que se habla inclusive en las mesas de reformas, no sé a cuál entonces se refería, si él forma parte, es que ese 50 más 1 hay que bajarlo. Entonces, de alguna manera, se ve como que ponen a otras personas también a hacer algunas dinámicas en función al 50 más 1. Esto como que se ve que es para el 50 más 1. Abrir la asamblea revisora para colar ahí el 50 más 1. Y segundo, abrirla para que si 3 de los 4 partidos mayoritarios han dicho que no aprobarán una reforma constitucional, ¿por qué sigue el debate de la reforma constitucional? Mire, yo no tengo compromiso con los temas que no están propuestos en la reforma. Mi nivel de discusión se limitan a los temas que han sido propuestos en la reforma. Yo no puedo enfrascarme en una discusión sobre sospechas y expectativas. Ahora bien, vuelvo ahora a hablar a título personal. A mí me parece que el tema del 50 más 1, que no ha sido previsto por el presidente ni por lo que hemos trabajado en eso, ni nos interesa ese tema. Ahora yo voy a hablar Antoliano Peralta. Sí. Yo no veo por qué tampoco eso hay que satanizarlo. Porque en otros países, y aquí también ha sido objeto de debate en otras ocasiones, se establece que para una segunda vuelta, cuando una persona, por ejemplo, alcanza un 40% y tiene una diferencia de un 15%, eso da lugar a que no haya que hacer una segunda vuelta. La historia registra 2 hechos. Primero, uno que usted mencionó, al cual me voy a referir. Pero en el 2000, Hipólito Mejía sacó casi el 50%, como el 49 punto tanto. Creo que le faltaron unos votos. 49.8. Ok. Sí. Y creo que el expresidente Medina sacó como un 22. Y se acercó al presidente Balaguer para proponerle aliarse por una segunda vuelta. Balaguer le dijo, ¿cómo va a ser? No. Usted no ve que esa gente ganaron. Así, le atribuyen a Balaguer haber dicho esa misma expresión. Así había otros contextos ahí, de matices. Bueno, muy bien, pero si un candidato quedó en segundo lugar con un 22 y otro quedó con un casi 50. ¿Ustedes están apostando a ese escenario? No estamos, yo no estoy involucrado con respecto a la reforma en ese tema, lo aclaré. Sí, eso no es un tema de debate. Yo estoy hablando a título personal. Claro. Ahora, el otro hecho es que el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que es una persona que yo le guardo mucho respeto, escribió un artículo donde él se atribuyó ser parte de la maniobra para que después que Peña Gómez firmó el pacto, ese que usted se refirió, allá en la asamblea, modificar el porcentaje porque no era el 50 más 1. Entonces, si hay gente que no está de acuerdo con eso y hay otros que creen que eso es bueno, eso debería discutirse. Doctor, lo que pasa es que no se está discutiendo formalmente porque nosotros no lo propusimos ni tenemos interés en eso. Doctor, usted citó ahorita el tema referendo. En el hipotético caso de que siga el asunto trancado en el CEN y que en el CES y que la gente aquella tengan el temor de que le van a poner un tema, que eso no va a pasar porque estamos en un gobierno de transparencia, que haya que ir entonces al referendo, ¿cuál sería el tema que le pondríamos al pueblo para que él defienda eso? Que el pueblo diga, hay que modificar la Constitución, ¿por cuál tema? No. Primero, los temas que se están planteando para la reforma no son objeto de referendo. Okay. Y segundo, la ley no ha sido aprobada. O sea que en este momento es prácticamente imposible implementar un referendo aprobatorio.
Eduardo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Mis compañeros se han ido al tema de la Constitución. A mí me gustaría hablar de otro tema, o que usted nos comente de otro tema, que ha estado en boga y que de alguna forma ha sido incluso fustigado, objeto de cuestionamiento, y es los fideicomisos. Porque si bien es cierto que hay una ley, digamos, a grosso modo, para fideicomisos privados, no existe la legislación. No, se acaba de introducir. Se acaba de introducir para el tema de los fideicomisos públicos, pero hay 20 fideicomisos que se han aprobado en el Congreso Nacional. Entonces, mi pregunta es, ante el vacío legal, ¿no cae en la ilegalidad hacer este tipo de procesos en los que de alguna manera se llega a un compromiso del Estado Dominicano? No. Repítame su nombre. Eduarda, qué bonito nombre. Gracias. Eduarda, no, mire. Existe, como bien usted dijo, la ley 189 del 2011, que regula los fideicomisos para el desarrollo inmobiliario. Vamos a llamarle esos fideicomisos privados. Esa misma ley, en uno de sus artículos, se refiere a otros fideicomisos. Entonces, los gobiernos anteriores, porque es una ley del gobierno del presidente Fernández. Del 2011. Que se hizo para el DR-CAFTA, me parece. Sí. Específicamente. Sí, está dentro del marco. Pero para ponerlo lo más simplificado posible, en el reglamento de esa ley se habla de fideicomiso público, pero no se reglamenta. Vamos a decir, exacto, aunque sea contradictorio, hay una mención en el reglamento, pero no hay detalle en cuanto a la reglamentación. ¿Qué pasa? Que el gobierno, cuando hablo del gobierno, no hablo del gobierno actual, sino... En sentido general. Exacto, comenzó a constituir fideicomisos públicos porque hay la experiencia en varios países, en Colombia todo es un fideicomiso. En varios países latinoamericanos. Hablo de Colombia porque es uno de los países que más explota esta figura para separar un patrimonio del resto del patrimonio del Estado y que adquiera, yo lo comparo un poco, ustedes que son abogados, con los bienes de familia, ¿verdad? Hacer un símil en que este bien se separa de mi patrimonio, es inembargable, que yo qué. Entonces, ahí está, por ejemplo, el fideicomiso de la ciudad Juan Bosch, el fideicomiso RD Vial, que son los más notorios. Entonces, en este gobierno se ha querido continuar, o se ha continuado con el uso de la figura de fideicomiso, pero nos damos cuenta de que falta regulación, es cierto. Y por eso hay una ley de fideicomisos públicos, solo, para regular el fideicomiso público. Se está trabajando en una revisión de la ley 189 de los fideicomisos que decidimos llamar fideicomisos privados. Se está trabajando para aprovechar las experiencias e incorporar algunos elementos. Pero mientras tanto, rogamos a Dios que el Congreso apruebe cuanto antes la ley de fideicomiso público. Antoliano, hay dos cosas, pues yo sé que no le voy a volver a preguntar. Que no le va a tocar otra vez. No me va a tocar otra vez. Son muchos temas. Debería venir quincenal. Bueno, vamos a hablar con Antonio para que le ponga un segmento. Si me ponen en la nómina, vamos a hablar. Claro, honradísimos. Antonio, dos cosas. Con relación a ese tema de los fideicomisos que estaba explicándonos ahora, yo hablaba esta mañana aquí de algo que me ha llamado poderosamente la atención y quisiera ver si usted me ayuda a entender un poquito. El ministro Lisandro Macarrulla hace unos días hablaba, en pocas palabras satanizaba la onza. Describió que eso hay que ponerle un subsidio de 130 pesos por pasaje, que ahí se compran guagua nueve a los 2 años, están en vuelta chatarra, que todo el mundo sabe para lo que se ha utilizado la onza. Y yo decía en mi comentario esta mañana, es verdad que la historia de la onza ha sido de corrupción, de malversación, todo eso es verdad. Ahora, la ONSA como institución, Antoliano, no tiene como en el ejercicio de gobierno en sí mismo un objetivo pecuniario. La ONSA lo que hay que llevarlo es a hacer un modelo de negocio funcional, autosustentable, porque su objetivo no es generar riqueza, es un servicio público.
y ha funcionado, y el pasaje a 15 pesos y la gente más desposeída se transporta ahí. Yo veía al ministro Radamés González diciendo que le va a poner internet wifi con una alianza con el ITLA. Entonces yo me pregunto, Antoliano, ¿por qué primero la confrontación entre Macarrulla y Radamés? Para mí absurda. Y segundo, le entregamos el corredor de la Núñez mediante un fideicomiso a los sindicalistas. Le entregamos la chucha y le queríamos entregar la charla de gol, pero me le están poniendo el pasaje a 35. Cuando la 11 a 15, en vez de fortalecerme la 11. Entonces, ¿cuál es la concepción? ¿Qué buscamos con esto? O sea, ¿por qué no podemos semi-privatizar la 11? Poner una gerencia efectiva y fortalecer eso ahí, en vez de estarle entregando a los sindicalistas, porque de golpe tenemos alza de precio, alza de combustible, la gente está complicada. Entonces tú ahora me le estás cambiando la guagua de 15 para meterse la 35 de un tablazo. Eso la gente lo siente. Entonces yo no lo entiendo. Me gustaría si usted tiene un parecer que pudiera darme en torno a eso. Ni yo tampoco. O sea, no se lo puedo explicar porque hay muchas cosas de las que yo no sé, pero una de las que menos sé es de la 11. Don Antoliano. Don Antoliano. La mejor respuesta. Usted entendió, profesor. Usted entendió, dalo ahí. Don Antoliano, mire, esta pregunta quizás es al presidente que yo quisiera hacérsela, pero... Bueno, pero dígame, yo se la llevo. Pero yo sé que sí. Usted que ocupa, mucha gente que no conoce el organigrama del Estado, no sabe que el consultor jurídico es el segundo servidor público más importante que tiene un Estado. Hay gente que desconoce eso. Ah, muchas gracias. Hasta yo. Quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, yo soy promotor del disenso permanente. Yo creo en el debate de las ideas. Yo pienso que la disyunción enriquece el pensamiento. Ahora, yo he dicho que en los temas de Estado tenemos, de alguna forma, no importa lo que haya que subsanar, hay que ponerse de acuerdo. Lo de gobierno es de gobierno. Ahora, eso Luis lo maneja. Ahora, lo de Estado hay que ponerse de acuerdo. Yo siempre he dicho, nos ponemos de acuerdo en el Estado que queremos y después nos matamos por ver quién lo hace. Ya, no hay problema con eso. Ahora, yo he planteado, don Antoliano, la posibilidad de crear una cumbre permanente en República Dominicana, porque la República Dominicana tiene a varios expresidentes, al presidente de la República y a varios ex vicepresidentes. O sea, la gente que tiene experiencia de Estado, que ha estado ahí en el calor del asunto. ¿Existe posibilidad, don Antoliano, de que ustedes en el gobierno pudieran... Miren, por ejemplo, la reforma constitucional, yo pienso que donde debió discutirse primero es ahí, porque ok, el CES está bien. Ahora, hay legisladores, antes no maneja legisladores. Los legisladores lo maneja Danilo, lo maneja Leonel, lo maneja Hipólito. O sea, esa es la realidad, ese es el pragmatismo político. ¿Hay espacio quizás para uno soñar con eso en algún momento, don Antoliano? A mí me gusta la idea. E incluso creo que al presidente también. Porque si hay una cosa que ha caracterizado a este presidente, ha sido... El diálogo. El diálogo con todos los sectores. Eso es verdad. El presidente Abinader tiene dos características notorias. Aparte de que el hombre que más trabaja de la República Dominicana para mal de sus servidores cercanos. Lo tiene loco. Exacto. Una de ellas es el diálogo. Y la otra es que es capaz de rectificar. Si a él lo convencen de que esa reforma constitucional no es buena para la gente, o que no es oportuna, pero no de que por oportuna. No. Él, sin inmutarse, dice, pues vamos a postergar eso, sin ningún problema. Pero la propuesta suya, a mí me parece interesante. Yo pienso que siempre los expresidentes, los ex vicepresidentes y muchos otros funcionarios que han ocupado de manera eficiente determinados cargos deberían seguir al servicio del Estado. Ahora, el problema de aquí es que todos los presidentes quieren ser presidentes. Señores, vamos a darle un aplauso a Antoliano, ya se nos acabó. Se nos quedan preguntas. Yo le quería preguntar, queríamos preguntar a Antoliano del PRM, de cómo está Miche, que ustedes por allá, el turismo por allá, pero tendrá que volver. Usted dejó para último el tema más importante, que es de Miche. El de Miche. Bueno, señores, gracias. Gracias a Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana.